Demet Özdemir. Uf, señoras y señores, prepárense porque esto sí que duele. La guapísima actriz, la que nos robó el corazón con su sonrisa y su talento, parece que ha estado pasando por un infierno personal y no nos habíamos enterado de nada. Porque sí, todos recordamos su romance con Kaan YLDRM, ese que parecía de cuento de hadas, ¿verdad? Pues resulta que detrás de esas fotos tan bonitas y esas apariciones públicas tan sonrientes, había algo mucho, mucho más oscuro. Un trauma, chicos, un trauma oculto tras un fracaso amoroso que la marcó más de lo que imaginábamos. Porque seamos sinceros, cuando vemos a Demet en pantalla, vemos a una mujer fuerte, segura, que se come el mundo. Y de repente, ¡zas! Te enteras de que lo que ella misma ha contado es que hubo un momento en su vida, durante esa relación, en el que sintió que perdía el control de sí misma. Que no se reconocía. Imagínense el susto. Ella misma lo ha dicho que hubo un tiempo en que pensó, esto no soy yo. Y eso, amigos, te da que pensar, ¿eh? Porque cuando una persona que proyecta tanta luz y tanta seguridad te dice que ha llegado a sentirse así, pues te hace pensar en lo mucho que podemos ocultar. Y lo más fuerte es cómo lo describe. Habla de que se sentía atrapada, sin poder salir de una situación que la estaba haciendo daño. No se trataba solo de una ruptura dolorosa, que también, sino de algo que la afectó a nivel interno, a su propia identidad. Ella misma ha dicho que fue un doloroso fracaso amoroso, y que la hizo sentir como si hubiera perdido el control de sí misma. Uf. A ver, yo para ser honesta, siempre he pensado que Demet era una mujer con los pies en la tierra, con mucho carácter. Pero esto que cuenta es diferente. Es como si una parte de ella se hubiera apagado, o se hubiera tambaleado muchísimo. Muchos pensábamos que su relación con Kaan era para toda la vida, o al menos para mucho tiempo. Se les veía súper bien, súper compenetrados. Y de repente, ¡pum!, adiós muy buenas. Y aunque las separaciones siempre duelen, ella lo pinta como algo que la dejó tocada de verdad. No es solo el me dejó o lo dejé, es el me perdí a mí misma en el proceso. Eso es un nivel de desolación que asusta un poco. Y lo que yo creo que está pasando es que ahora, con el tiempo, ella está pudiendo procesar todo eso y está siendo valiente al contarlo. Porque no es fácil abrirse así. Y si lo pensamos bien, ¿quién no ha pasado por alguna relación en la que se ha sentido un poco fuera de sí? Quizás no a un nivel tan extremo como ella lo describe, pero sí esa sensación de que la otra persona te influye demasiado, o que te adaptas tanto que dejas de ser tú. Ella lo lleva a otro nivel, habla de un trauma real. Y es justo eso lo que me hace admirarla aún más. Porque salir de eso, reconocerlo y sobre todo contarlo públicamente, eso requiere una fortaleza que no todo el mundo tiene. Es como si estuviera ayudando a otras personas que quizás están pasando por lo mismo, ¿entienden? Lo que me fascina de esta historia es la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Vemos a Demet Özdemir, la estrella, la glamurosa, la que siempre está feliz en las redes, la que tiene un éxito profesional brutal. Y de repente sale esto y te das cuenta de que debajo de todo eso hay una persona que también sufre, que tiene sus batallas internas. Y eso, para mí, es lo más humano y lo más real de todo. Que incluso las personas que admiramos y vemos como perfectas, también tienen sus cicatrices. Imaginen el impacto que eso tuvo en ella. No solo fue el corazón roto, sino el cuestionarse a sí misma, el sentir que perdía su identidad. Ella misma lo confesó en una entrevista reciente, y no son detalles triviales. Habla de un periodo oscuro en su vida, y que se siente en deuda consigo misma por haber salido adelante. Eso me parece un mensaje potentísimo. Es como decir, sí me caí, me hice mucho daño, pero me levanté y soy más fuerte que antes. Y esto me lleva a pensar, ¿cuánto de lo que vemos en la vida de las celebridades es real y cuánto es una fachada? Porque si ella, que parece tan empoderada, ha pasado por algo así, ¿qué no estaremos nosotros ignorando en la vida de otras personas? Es un recordatorio de que todos tenemos nuestras luchas, nuestras heridas, aunque no las mostremos. Y sobre todo me hace ver a Demet con otros ojos, con una capa de admiración extra por su valentía al compartir su vulnerabilidad. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos y que me deja pensando es, ¿volverá a tener una relación así de intensa en el futuro? ¿O esta experiencia la ha marcado de tal forma que ahora será mucho más cautelosa? Ella ha pasado página, se la ve feliz y enfocada en su carrera, que es lo importante. Pero el eco de ese trauma seguro que sigue ahí. ¿Y ustedes qué opinan?
¿Creen que Demet Özdemir ha superado completamente ese trauma o creen que aún le quedan secuelas de ese doloroso fracaso amoroso?